Locación: municipio de Pamplona, norte de Santander, Colombia. Área de influencia: casco urbano y área rural. Altitud de la cabecera municipal: 2.300 metros sobre el nivel del mar. Extensión total aproximada: 318 kilómetros cuadrados. Intervención: acotamiento ronda hídrica, quebradas El Rosal, Monte Adentro y Navarro, y el cauce principal del río Pamplonita. El agua, líquido vital para la vida, sustento indispensable para todas las especies de seres vivos, incluyendo el ser humano. Estas características y su intrincada complejidad dinámica sobre el territorio, reflejada en sus múltiples interacciones a nivel ambiental y medioambiental, hacen del agua un elemento de observación, protección y conservación prioritario. En nuestro municipio, bañado por las preciadas aguas del río Pamplonita, es de suma importancia el preservar las áreas colindantes con la vera del cauce principal y sus afluentes más relevantes. Esto con el fin de garantizar a futuro el equilibrio de la dinámica del agua en el área de influencia. Por tal motivo, un grupo de expertos se ha reunido con el fin de lograr la identificación y el acotamiento de la ronda hídrica de las quebradas El Rosal, Monte Adentro, Navarro y el cauce principal del río Pamplonita. Esto debido a la importancia de los citados cauces en la dinámica del río en la parte alta de la cuenca. El marco conceptual y metodológico para el proyecto se definió a partir de los lineamientos del documento Guía de Acotamiento de la Ronda Hídrica de los Cuerpos de Agua del año 2012, desarrollado por la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. En primera instancia, el equipo realizó varias intervenciones técnicas y sociales. De esta forma, el componente socioeconómico dentro del estudio presentó la estrategia de participación, el diagnóstico social, económico y cultural de la Ronda del Río, así como la conformación de la Comisión de la Ronda del Río en el municipio de Pamplona. Para tal fin, se llevaron a cabo una serie de talleres con la comunidad y representantes de los diferentes sectores productivos del municipio, donde se explicó el alcance del proyecto y lo que se pretende lograr con el trabajo. Se socializó y se contextualizó la metodología a seguir, generando para tal fin espacios de diálogo directo y sincero con la comunidad, donde estas personas pudieron expresar públicamente las situaciones suscitadas en torno al cauce del río, así como los diferentes conceptos referentes al agua, el río Pamplonita, las quebradas del municipio y el concepto de ronda de río. La gente está avanzando hacia el río y está poniendo, nadie le dice nada, poniendo tubos de desagüe de las desaguas servidas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A su vez, la intervención técnico-científica se concentra en varios puntos de importancia. Estos son: el estudio hidrológico define los caudales críticos de la ronda, los cuales contribuyen como insumo al componente hidráulico para definir las respectivas cotas de inundación. El componente hidráulico define la cota de inundación mediante modelación hidrológica de los caudales. El componente ecosistémico fija las franjas protectoras de los cauces, las cuales deben garantizar la conectividad de los corredores ecológicos, su composición, estructura y funcionamiento natural. El componente geomorfológico identifica y describe las geoformas que se encuentran en el tramo del río bajo estudio, permitiendo la función de transporte y almacenamiento temporal de agua y sedimentos, al igual que sus procesos morfodinámicos. Bueno, mi nombre es Yamil Ortega, soy coordinadora técnica del proyecto Acotamiento de la Ronda Hídrica de la Franja de Protección y Conservación para las quebradas Rosal, Navarro y Monte Adentro y 6.6 kilómetros de longitud del cauce principal del río Pamplonita en su paso por la zona urbana del municipio de Pamplona. El objetivo de este proyecto es poder delimitar con insumos técnicos dentro de los cuales están los elementos estructurales de geomorfología, ecosistémico y los elementos de hidráulica para poder tener la envolvente final
de acotar esa franja de protección y conservación del cauce de cada una de las quebradas mencionadas y del río Pamplonita. Igualmente soy coordinadora del componente ecosistémico del proyecto, cuyo objetivo pues es establecer la franja de protección del componente ecosistémico a partir de la vegetación arbórea presente en el bosque ripario que se encuentra paralelo al cauce principal de estas quebradas objeto de estudio, y a partir de la información de vegetación arbórea presente en estos bosques riparios obtener unos datos tanto de composición como de estructura, principalmente la estructura en cuanto al índice de valor de importancia de las especies arbóreas que tienen DAP mayor a 10 centímetros y una altura superior a los 3 metros. Con ese resultado final se determina cuál es la especie arbórea de mayor IBI, a ella se le hace el cálculo de los promedios de altura por cada una de las franjas, aguas margen izquierda y margen derecha, agua se baja de cada una de estas quebradas. Definimos entonces cuál es un valor, que es el valor de H. Ese valor de H finalmente se multiplica por un coeficiente que es hallado a partir de la densidad de drenaje de cada una de las microcuencas y el área aferente, y eso es lo que nosotros entonces nos da una resultante final, que es el ancho de la franja de protección y conservación del componente ecosistémico. ¿Cuál es el objetivo? Pues poder permitir que exista una funcionalidad de este componente con los otros elementos, tanto la geología, elementos de clima, elementos también de la estructura del ecosistema acuático, para que se cumplan las funciones. ¿Cuáles son las funciones ecosistémicas? Las funciones de aprovisionamiento, funciones de regulación, y pues junto con la actividad del suelo pues también trabajar una función de soporte. Para llevar a cabo el proyecto Acotamiento de la Ronda Hídrica del municipio de Pamplona, en el río Pamplonita, se debe desarrollar actividades del componente socioeconómico. ¿Qué hace el componente socioeconómico? Es el encargado de organizar, informar y trabajar con las comunidades que están cercanas a la ronda hídrica para que ellos conozcan el proyecto, las bondades, las características y se apropien posteriormente para hacer el mantenimiento y sostenimiento de la ronda del río. Igualmente, este componente desarrollamos todo lo que es la participación comunitaria y te hacemos también el diagnóstico socioeconómico. Es decir, en la ronda no solamente están las comunidades, está la sociedad civil, allí también están las actividades que desarrollan actividades comerciales, de servicios o actividades industriales. A ellos también los necesitamos tenerlos en este componente. Igualmente, no están ahí en la ronda físicamente las instituciones, también con ellas nos sentamos a trabajar y analizar cuál debe ser su responsabilidad frente a la conservación de la ronda hídrica. Mi nombre es Efraín Francisco Visconti, soy docente investigador universitario. En esta oportunidad formo parte del equipo de profesionales que están trabajando en el convenio entre la Universidad Francisco de Paula Santander y la Gobernación del Departamento Norte de Santander para el acotamiento de los cauces hídricos de las quebradas Monte Adentro, el Rosal, Navarro y el tramo alto del río Pamplonita en el municipio de Pamplona. Es un proyecto a través del cual se persigue aplicar una metodología científico-técnica que permita delimitar la ronda hídrica de estos cauces en estas cuencas altas. El componente geomorfológico el cual integro tiene como objetivo fundamental realizar la descripción de todas las formas del terreno, es decir, hacer un análisis del paisaje en el área de estudio. Para ello, entonces, en primer lugar, hacemos la identificación de los distintos tipos de relieve. De la misma manera debemos identificar y analizar cada uno de los procesos geomorfológicos o los procesos morfodinámicos que se presenten en el paisaje.
con el propósito precisamente de tener una capacidad de interpretación de cómo el relieve en su conjunto está participando en el sistema fluvial que estamos estudiando, entendiendo que este componente, el componente geomorfológico, está integrado en la función principal del sistema fluvial, el cual es la captación y drenaje de agua, en su función de producción de agua, y también, por supuesto, en la producción y transporte de sedimentos. El trabajo está estructurado con otros componentes, como son el componente hidrológico e hidráulico y el componente ecosistémico, los cuales en conjunto, al superponerse en su análisis, permitirán conocer la ronda hídrica del sistema fluvial que estamos estudiando. Información que será valiosa en las propuestas de manejo y uso del sistema fluvial, donde el objetivo principal es garantizar el aprovechamiento del recurso hídrico, pero preservando o manteniendo los servicios ambientales adicionales, como son la preservación de la biodiversidad y, por supuesto, también la producción de alimentos. Entonces es un trabajo integral que perseguimos realizar. Bueno, a partir de los resultados del diagnóstico que se generan en las cotas de inundación del componente hidráulico, él va a establecer también una franja de protección y conservación. El componente geomorfológico adicionalmente genera otra franja de protección y conservación, lo mismo el componente ecosistémico. La suma de las tres franjas nos va a dar una envolvente que va a ser entonces la resultante final para el acotamiento de la franja de protección y conservación de la ronda hídrica de estas tres quebradas, Rosal, Monte Adentro y Navarro, y el cauce principal del río Pamplonita en su paso por la zona urbana del municipio de Pamplona. Otro aspecto muy importante que tiene el proyecto es poder contar con la colaboración y la participación de toda la comunidad en el componente socioeconómico. Ya se han hecho pues diferentes reuniones con todos los sectores, el sector productivo, el sector comunidad, algunas instituciones públicas y privadas que están ubicadas en la zona de influencia del estudio, con el fin de que se genere un intercambio, una interlocución de los resultados que nosotros estamos presentando de la parte técnica y los intereses también y la información y conocimiento que tiene la comunidad al respecto. ¿Qué es lo que se pretende con esta estrategia de participación de componente socioeconómico? Poder generar una apropiación social del conocimiento en la comunidad y que al mismo tiempo a futuro se pueda tener pues un insumo, que es lo que nosotros vamos a entregar para incidir sobre la zonificación ambiental de la actualización del plan básico del municipio de Pamplona. Otro aspecto también que se tiene que tener en cuenta es que a partir de los resultados que cada uno de los componentes va a generar, esto no lo requiere la guía metodológica que pues el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible está trabajando, que es la que cada uno de los componentes aplica, es la generación de unas recomendaciones de manejo. Cada uno de los componentes, en los resultados finales, va a producir unas recomendaciones desde la geomorfología, desde la hidráulica, desde lo ecosistémico, que van a servir también como base más adelante para que se pueda pensar en, a partir de esas ideas, generar ya unos proyectos resultados de una información precisa, una información técnica. Algo muy importante que se debe resaltar de este estudio, que es contar con la tecnología LiDAR. La tecnología LiDAR pues es un equipo de Bogotá, tienen amplia trayectoria en la generación de insumos topográficos y batimétricos. El proyecto, con apoyo de la Gobernación y con apoyo de la Universidad Francisco de Paula de Santander, va a contar esta vez con esa herramienta tecnológica
Ya en este momento se encuentran en campo pues, un equipo de Bogotá que está haciendo el reconocimiento de unos puntos geodésicos para el plan de vuelo que va a realizar la aeronave, que va a hacer los registros con el equipo del AIDAR. Entonces, esto es un valor agregado que vamos a tener dentro del proyecto. Unos resultados similares se podrían tener alrededor de unos 4 meses. Con esta tecnología estamos entregando resultados a fecha del 28 de diciembre. Entonces, esta es una información que, repito, hay que resaltar y hay que darle la importancia que tiene, porque van a ser unos insumos a nivel de detalle que va a tener esta parte alta de la cuenca del río Pamplona.